Antauro Humala, militar en retiro, líder y fundador del movimiento etnocacerista, nos acompaña desde Lima. Antauro, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Telesur. Buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches. Usted queda en libertad, Antauro, en medio de una compleja crisis política, económica, social. ¿Cuál es su valoración de este momento? Antauro. Lo que está sucediendo en el Perú desde los últimos 35 años, o sea, desde hace prácticamente un tercio del siglo, no es una crisis gubernamental, sino más grave, es una crisis de república. Digamos que estamos viviendo la agonía de la República Criolla afincada en el Perú desde hace 2 siglos y estamos expectando, ¿no?, el nacimiento de una segunda república. Esa es digamos, la percepción que se tiene, que se debe tener de la crisis, de la mega crisis gubernamental peruana desde el punto de vista histórico. ¿Y cómo se mueve el tablero político de Perú con su liberación, Antauro? Bueno, mueve nuevamente el renacimiento del proyecto nacionalista que fuera traicionado por Ollanta y que ahora conmigo y con los reservistas etnocaceristas que hemos salido de prisión vuelve a presentarse como un proyecto de gobierno, una esperanza popular y creo que fundadora de esta segunda república a la que ya he aludido anteriormente. Hablemos de hechos coyunturales. ¿Por qué cree que la mayoría del Congreso rechazó el proyecto de ley del Ejecutivo por esta nueva Constitución, que de hecho, recordemos, fue una promesa del presidente Castillo en campaña? En el Congreso actual hay una oposición mayoritaria al gobierno de Castillo. Si bien es cierto, el gobierno de Castillo subió al poder, llegó al poder dentro de una organización política de inspiración marxista-leninista, el hecho es que el marxismo en el Perú es minoritario. Los movimientos de izquierda, luego de la orgía globo neoliberal inaugurada con Fujimori, prácticamente fueron contaminados también por este sistema y se puede decir que con la pandemia del COVID en el Perú quedó desnudado que el sistema neoliberal era una gran estafa, una gran decepción. Entonces, además, con el escándalo de la Bajat, de tener 6 presidentes corruptos, ladrones y prófugos o suicidados, entonces esto determinó que un personaje como Pedro Castillo, prácticamente un desconocido, bueno, lograra llegar a Palacio de Gobierno. Pero, dado que tiene, puesto que la Constitución que lo rige es la globo neoliberal, que fabrica presidentes tramposos, presidentes corruptos, bueno, no poder cambiarla por tener una minoría en el Congreso, bueno, prácticamente está siendo despedazado poco a poco, cotidianamente, en vericuetos de corrupción y obviamente exagerados, pero fatalmente también ciertos. Entonces, en ese aspecto se explica, ¿no?, los ataques del Congreso mayoritariamente derechistas contra Pedro Castillo y estamos viendo, pues, que es muy posible que Pedro Castillo no pueda, lamentablemente, terminar su mandato. Pero ahí, en esta nueva convocatoria de elecciones, se da, pues, justamente o providencialmente la liberación de los etnocaceristas, de los reservistas y de mi persona. Entonces, estamos retomando la posta del proyecto nacionalista del general Velasco, obviamente con toda la modernidad del siglo XXI, con la informática, el internet, pero consideramos que para nosotros, en el Perú, y para los etnocaceristas, y para mi persona, las coordenadas por las cuales nosotros nos conducimos en política no son de derecha a izquierda, sino de globalismo y nacionalismo, o sea, el Perú antes que lo extranjero.
Ya le voy a preguntar al respecto, Antauro, pero esto además obedece a un constante enfrentamiento entre el Ejecutivo y distintos sectores de oposición. ¿Cómo afecta eso el desarrollo prometido por el gobierno de este llamado bienestar con justicia social? Afecta bastante. Sin embargo, hemos de decir de que en el Perú, de cada 10 peruanos, 8 peruanos están en la economía informal y casi clandestina. Llámese contrabando, minería informal, tráfico ilícito de drogas, informalidad creciente. Entonces, los líos entre el Ejecutivo y el Legislativo, si bien es cierto, afectan la política nacional, pero en términos concretos, el pueblo peruano en su gran mayoría está sobreviviendo de manera heroica desde que se implantó la Constitución de libre mercado que antepone el interés extranjero al interés nacional. Además, hay mucha celeridad en las investigaciones contra el presidente Castillo. Lo vemos a diario, medios de comunicación, esta oposición en el Congreso lo atacan constantemente. ¿Usted cree que hay una estrategia de derrocamiento sobre él, que no va a finalizar su mandato, que esa estrategia se mantendrá de manera permanente? Efectivamente, estamos viendo que el Poder Legislativo está en una guerra prácticamente contra el Poder Ejecutivo. Y el Poder Judicial se ha sumado a la ofensiva contra el Poder Ejecutivo, ¿no? Y estamos viendo que ahora las fiscalías, los fiscales entran a Palacio de Gobierno, hacen registros en Palacio de Gobierno, ¿no? Y prácticamente pues vemos que es el Poder Legislativo y el Poder Judicial contra el Poder Ejecutivo. Antes, para sacar un presidente, lo sacaban con tanques o con multitudes. Ahora pretende sacarse presidentes con fiscales. Eso es lo que estamos viendo en el país. Que entre otras cosas no dejan gobernar. Por eso le pregunto, ¿usted apoyará o no al presidente Castillo, a su gobierno? Personalmente, no le debo absolutamente nada a Pedro Castillo. Si bien es cierto, él siendo candidato y siendo ya candidato electo, ofreció indultarme, empeñando su palabra de maestro reiteradamente, en los hechos no lo cumplió. Es más, durante su periodo mi carcería fue excesivamente dura e ilegalmente dura. No le debo nada absolutamente y además, dadas las acusaciones e indicios fuertes de corrupción, obviamente pues nosotros, los senocaceristas que nos hemos sublevado contra presidentes corruptos y dentro de nuestro programa está, digamos, la pena capital por la alta corrupción presidencial, obviamente pues nosotros no podemos apoyar a este gobierno, ¿no? En tanto no aclare, ¿no?, sus acusaciones de corrupción. Hace unos minutos usted nos decía que la derecha y la izquierda han fracasado. ¿Qué modelo económico entonces plantearía en la presentación de un programa de gobierno eventualmente usted? Bueno, efectivamente, nosotros sostenemos que en el Perú la derecha que ha gobernado desde San Martín y Bolívar hasta ahorita, con excepciones de Juan Velasco Alvarado, ha fracasado históricamente. El Perú está como está, justamente por un permanente, digamos, una permanente dictadura o dictablanda derechista. Y ahora que vemos a un gobierno que por primera vez accede al poder un presidente con un partido marxista-leninista, bueno, la cosa está de Guatemala a Guatepeor. Entonces son los hechos, las evidencias los que nos han hecho definir esta situación. Por eso nosotros reiteramos, nosotros nos regimos en función a coordenadas de globalismo versus nacionalismo. Y nuestro programa de gobierno obviamente podrá interpretarse desde perspectiva de derecha y de izquierda de alguna manera. Pero, reitero, nosotros podemos tomar medidas que aparentemente podrían ser de derecha, aparentemente podrían ser de izquierda, pero en verdad son estrictamente sentido común patriótico nacionalista.
Antauro, pero esto parece muy confuso. Algunos dicen que es fascista de izquierda y otros que es capitalismo encubierto. ¿Usted qué le responde? Claro, como nuestra posición es con coordenadas de nacionalismo y globalismo, claro, es natural que desde la derecha o desde la izquierda nos evalúen de esa manera como usted lo ha dicho. Pero lo cierto es que nuestra posición se puede decir que sería, digamos, una posición soberana, ¿no? Una posición en la cual primaría el sentido común patriótico mediante medidas que obviamente podrían ser catalogadas de derecha, así como también otras de izquierda. Lo hacemos en función al sentido común patriótico nacionalista. Entonces, ¿usted será candidato a la presidencia? ¿Ha pensado quiénes serán sus aliados? Sí, voy a ser candidato presidencial y nuestros aliados podrían ser todos los compatriotas que estén de acuerdo con los 10 puntos de nuestra plataforma, que arrancan por la Asamblea Constituyente, cambio de constitución, renacionalizar todo lo extranjerizado, empezando por todo lo chilenizado, no puede haber un extranjero con trabajo en tanto haya un solo peruano desocupado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros nos aliaremos con toda aquella organización que esté de acuerdo con los 10 puntos o por lo menos con algunos. Por último, Antauro, en 17 años de cárcel usted padeció muy difíciles momentos. El presidente Toledo de ese entonces pidió su encarcelamiento. Recordamos que desde un tiempo para acá, varios años, es acusado de corrupción dentro y fuera del Perú. ¿Qué hará usted con ese pasado? ¿Usted irá a la justicia por los presos considerados políticos en Perú? Bueno, también nosotros pasamos otros graves momentos cuando mi hermano Ollanta deja a los reservistas presos y nos traiciona, y yo soy enviado a la base naval, un penal de máxima seguridad. Y bueno, también he pasado graves momentos últimamente cuando con la atención de Pedro Castillo, que me aplicaron un régimen riguroso en la prisión e ilegal. Y bueno, en mi prisión de 17 años y 7 meses he visto pasar a varios presidentes, y todos esos están vinculados a la Lavajato, están acusados a la Lavajato, y todos están procesados, algunos suicidados de vergüenza como Alan García, otros prófugos como Toledo, y otros presos como Fujimori, Kuczynski, y otros por regresar a la prisión como Ollanta. Entonces, vemos que desde mi prisión la razón, ¿no?, nos ha seguido favoreciendo aún detrás de las rejas, y ahora que salimos, puesto que nos hemos sublevado contra estos presidentes que he enumerado, que fueron mis carceleros, contra los cuales me sublevé, bueno, ahora todos están siendo, digamos, la historia los está enterrando, y nosotros salimos a reenarbolar un proyecto etnonacional, ¿no? Y ahí consideramos que vamos a reenrumbar hacia un futuro promisorio al pueblo peruano. Muchísimas gracias, Antauro. Buenas noches. Gracias, Tatiana, gracias por la entrevista, gracias, Telesur. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.